Os invito a abrir vuestra Biblia en Filipenses capítulo 4. En esta noche vamos a estar considerando los versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y este mensaje se titula El remedio para la ansiedad. El remedio para la ansiedad. Creo que todos tenemos preocupaciones, ¿verdad? Aún viniendo hoy a la reunión, seguramente ante la pregunta ¿qué nos preocupa?, las respuestas serían muy variadas, pero todos finalmente tenemos preocupaciones comunes. A unos tal vez les preocupa alguna relación que no va como esperaban, a otros les preocupa la posibilidad o la incertidumbre de perder a un ser querido, otros están preocupados por su trabajo o falta de él, mientras algunos por sus estudios o su situación económica, su salud. La preocupación es normal y es parte de la vida. Y todos la experimentamos de una manera u otra cada día. Es cierto, nuestras preocupaciones pueden ser mayores o menores, pero todos tenemos preocupaciones más que de sobra. Las preocupaciones no solo son comunes, son variadas, pero sin embargo, estas preocupaciones, cuando ocupan nuestra mente por completo y toman el control de nuestra vida, dan lugar inevitablemente a la ansiedad, lo cual nos lleva al temor, al dolor, a la inquietud. Incluso estos pensamientos ansiosos, cuando dominan a una persona, pueden manifestarse incluso físicamente de distintas maneras, con tensión, palpitaciones, sudores, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo enfrentar la ansiedad? Este pasaje de la Escritura en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, nos muestra cómo enfrentar la ansiedad ante los avatares de la vida. Cómo enfrentar la ansiedad ante los problemas de la vida. Fijémonos lo que dice la palabra. Y estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra cómo enfrentar la ansiedad ante los avatares de la vida. Y lo enseña en un contexto que en realidad está hablando acerca de la piedad verdadera. Estos versículos están en la sección que va desde el versículo 4 hasta el versículo 9, donde vemos una serie de imperativos finales a la conclusión de la epístola a los filipenses. De hecho, observamos 5 mandamientos ahí, en los versículos 4 al 9, que dibujan de una manera práctica cómo se manifiesta una piedad verdadera de dentro a fuera, en el corazón de una persona regenerada, pero que se muestra en su manera de vivir. Esta verdadera piedad se ve caracterizada en una vida en que crece en el gozo en el Señor, crece en la bondad, crece en la confianza en Dios, crece en pensar lo mejor y crece en practicar las enseñanzas bíblicas. ¿Por qué digo crece? Porque el llamado es a crecer en piedad, en semejanza a Cristo, como el mismo Pablo un poquito antes en Filipenses 3 dijo, no que lo haya alcanzado ya. Sí, ya hemos sido declarados justos, somos santos posicionalmente, pero todavía estamos en proceso, mientras estemos en esta tierra, en lo que se denomina santificación progresiva. De eso se trata, un progreso. Y de esta manera, con estos mandamientos finales, Pablo se está preocupando por los creyentes en Filipos, por su progreso espiritual, la razón por la que él entendía que el Señor le iba a dejar entre ellos si es que no iba a haber una sentencia capital tras su encarcelamiento en Roma, desde donde escribe esta epístola. Así, observamos en este pasaje una de las maneras en las que podemos crecer en piedad.
Una piedad verdadera. ¿Cómo se manifiesta una piedad verdadera? Confianza en Dios. De eso tratan los versículos 6 y 7. Confianza en Dios. Y concretamente ahí en Filipenses 4, versículos 6 al 7, observamos dos medios con los que apaciguar la ansiedad y crecer en nuestra confianza en Dios. Dos medios con los que apaciguar la ansiedad y crecer en nuestra semejanza a Dios. En otras palabras, crecer en piedad, crecer en semejanza a Cristo nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es el primer medio con el que apaciguar la ansiedad en esta vida ante los problemas? Versículo 6. Expresa tus preocupaciones a Dios. Expresa tus preocupaciones a Dios. ¿Quieres apaciguar la ansiedad? Expresa todas tus preocupaciones delante de Dios. Eso dice el versículo 6, fijémonos, leámoslo juntos de nuevo. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Este versículo muestra el primer medio para apaciguar la ansiedad y no es otro que expresar nuestras preocupaciones delante de Dios. Y comienza con un mandamiento taxativo. Versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Qué significa esto? Bueno, hemos de comenzar por lo que no significa para no malinterpretar lo que está diciendo. Por nada estéis afanosos no significa que debamos ser unos inconscientes viviendo una vida descuidada e inmadura. Hemos de ser responsables delante de Dios y de los hombres y así preocuparnos por hacer todo lo que esté en nuestra mano para enfrentar los problemas y los retos de esta vida de una manera que agrada a Dios siguiendo su palabra. Por nada estéis afanosos tampoco significa que no tengamos suficientes problemas por los que pudiéramos estar ansiosos o afanados. Pablo mismo, cuando escribió esta epístola, tenía asuntos más que suficientes por los que estar ansioso. Pablo estaba encarcelado en Roma, capítulo 1. Pablo estaba confinado a la espera de una más que probable sentencia que podía conllevar la pena capital. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículos 19 al 26. Ahí es donde pronuncia, movido por el Espíritu, su famosa frase: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No lo decía por decir. Realmente estaba enfrentando una posible pena de muerte. Pablo tenía enemigos declarados que predicaban a Cristo por envidia, rivalidad, ambición personal, sin sinceridad, como afirma el capítulo 1, versículos 15 al 17. Pablo estaba preocupado por el bienestar espiritual de los filipenses y por eso les iba a enviar a Timoteo y devolverles a Epafrodito, final del capítulo 2. Pablo estaba preocupado porque los filipenses fueran de un mismo sentir, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Capítulo 2, versículo 2. Pablo estaba preocupado por el conflicto público y notorio que había entre dos mujeres prominentes en la congregación, Evodia y Síntique, y les llamaba a vivir en armonía en el Señor. Y si todo esto fuera poco, a esto se añadían sus problemas personales y su interés por todas las iglesias. Como dice en 2 Corintios 11, 28, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Por lo tanto, por nada estéis afanosos, no significa que seamos unos inconscientes, ni irresponsables, ni tampoco significa que no vayamos a tener preocupaciones en la vida. Claro que las vamos a tener. Vivimos en un mundo caído. Hermanos, no estamos en la gloria aún. Y mientras estemos en este mundo, habrá preocupaciones. ¿Qué significa entonces por nada estéis afanosos? Significa que no hemos de preocuparnos hasta el punto de la angustia, la ansiedad ante esos problemas que nos preocupan. No hemos de estar sobrepreocupados, que esos problemas nos dominen,
nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y esto nos mueva a actuar de una manera que no muestra confianza en el Señor. Esta preocupación, que aquí se muestra como ansiedad o afán, es una palabra neutra. Puede ser una buena preocupación excesiva o una mala preocupación excesiva. De hecho, en Filipenses 2:20, para describir la preocupación positiva que Pablo tenía, en este caso Timoteo, dice, Filipenses 2:20, que estaba sinceramente interesado por vuestro bienestar. Ahí utiliza la misma palabra que en nuestro pasaje se traduce como ansiedad, pero de una manera positiva. Estaba realmente interesado, no afanado, por el bienestar de ellos, preocupado de una manera correcta por el bien espiritual de sus hermanos. Ahora, en el pasaje que estamos considerando nosotros en esta noche, misma palabra, connotación negativa, para describir una preocupación recurrente, centrada en uno mismo, centrada en los problemas que uno enfrenta, embargante por nuestro bienestar, hasta el punto de la angustia y el afán que pasa a controlar nuestra vida y dejamos de confiar en Dios. Estar afanado describe a la persona que casi exclusivamente piensa en sus preocupaciones. Sus desánimos gobiernan sus emociones, de tal manera que le lleva malestar, pesadumbre hasta el punto del desazón, la afección física, otras muchas muestras como insomnio o formas de enfermedades psicosomáticas. Eso es lo que está tratando aquí. ¿Hay algún motivo por el cual la Biblia, Dios en su palabra, legitima que los hijos de Dios ahora en Cristo lleguen a este punto de la ansiedad? No. ¿Por qué? Porque el pasaje dice, por nada. Por nada. ¿Y sabes qué significa ese nada en el original? Nada. Exacto. Está bien, hermano, no hay que saber griego para eso. Los seminaristas están sobrevalorados. No, el texto lo dice muy claro. Nada. El problema de la ansiedad es mucho más común de lo que se puede pensar. Y mucho más en los países occidentales. Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, los primeros países que consumen más benzodiazepinas son los países del primer mundo. Los países que en teoría deberían de tener menos preocupaciones son los que más están ansiosos por las preocupaciones. ¿Qué son estos medicamentos? Son medicamentos psicotrópicos utilizados para tratamientos leves de ansiedad, insomnio o trastornos emocionales. De hecho, hay incluso una gran corriente dentro del campo de los profesionales de la medicina que están empezando a afirmar y a levantar la voz y decir, se están dando demasiados ansiolíticos a la gente, prácticamente sin razón, sin tener en cuenta que crean una gran dependencia, que el cuerpo acaba habituándose a ellos, necesitas una mayor dosis y finalmente no atajan los problemas. Es más, a veces uno va al médico, a mí esto me ha pasado, diciéndole, me duele aquí, ¿tienes estrés? ¿Estás ansioso? No, yo vengo porque me duele aquí, no me hacen ninguna prueba. Bueno, si quieres te doy unos ansiolíticos. Literal. Así está la sociedad hoy en día y es normal. La sociedad sin Cristo tiene por qué preocuparse, hasta el punto del afán, del desazón, de la desesperación. Aquellos que tenemos a Cristo sí tenemos motivos por los que preocuparnos, pero no hasta el punto del desazón, la desesperación, sino que podemos preocuparnos con confianza en el Señor, con esperanza en el Señor. Y si aún nuestros problemas no se solucionan en esta vida, ¿sabes qué? Se van a solucionar en la venidera. Puede parecer que queda mucho tiempo, pero ¿qué es esta vida en comparación con la eternidad?
Esa perspectiva la tenía Pablo cuando afirmó: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puede una persona afirmar esto? Cuanto más conozcamos a Dios, más confiaremos en Él. Esto depende de nuestra teología. Algunos piensan que la teología es solo para unos pocos. No, la teología es para todos los creyentes porque hemos de crecer en conocer a Dios. Eso es la teología. Y según profundicemos en conocer más a Dios de acuerdo a su palabra, conocer más sus atributos, su voluntad para nuestra vida, más confiaremos en Él. Hemos de aplicar lo que dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que nadie lo que está sucediendo. Porque Él entiende mejor que nadie lo que está pasando. Porque Él está en control de lo que está sucediendo, un Dios soberano. Pero Él además es el Dios amoroso, nuestro Padre, que no se ha escapado de sus manos ninguna situación en nuestra vida. Y así hemos de acudir a Él. Versículo 6. Antes bien en todo, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Hemos de acudir a Él a exponer nuestras preocupaciones delante de Él. Antes bien, en lugar de ser dominados por la ansiedad y el afán, hemos de traer nuestras peticiones delante de Dios, que en este contexto son nuestras preocupaciones que han podido llevarnos al afán. Hemos de despojarnos de ese afán y revestirnos ¿de qué? De exponer las peticiones delante de Dios. La palabra petición aquí no se refiere a expresiones vanas, vagas, imprecisas, repetitivas, sino que enuncia expresiones y solicitudes definidas y precisas, específicas, concretas. ¿Qué está diciendo? Ven a Dios y verbaliza concreta y específicamente tu petición a Él. No has de expresarlo, no, a un amigo, ni a un familiar, ni a un profesional que aparentemente te pueda ayudar, sino ¿a quién? A Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero tantas veces lo hacemos al revés. Vamos al amigo primero, al familiar, tal vez a alguien que pensamos que nos pueda ayudar con esta preocupación después por lo experto que pueda ser en algo que nos preocupa. Y luego ya, lo último, cuando ya no hemos hecho nada y ya no nos queda otro remedio, venimos a Dios. ¿Cómo no nos vamos a afanar? Estamos haciéndolo al revés. No, en primer lugar, hemos de venir a Dios porque confiamos en Él. Vamos a ir primero a quién y en quién confiamos. ¿Cuándo hemos de venir a Dios a expresar nuestras preocupaciones delante de Él? ¿Qué dice el pasaje? En todo. El texto fluiría así. En todo sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y en todo quiere decir en todo, sin excepción. Es exclusiva. No tiene cabida una nota a pie de página. No hay algo que no podamos traer delante de Dios. ¿Te inquieta qué comerás? Exponlo delante del Señor. ¿Te angustia enfrentar enfermedad o estás enfrentando enfermedad, un ser querido? Exprésalo delante de Dios. ¿Te afana si te reincorporarás al trabajo, si podrás reanudar tu negocio? Déjalo en las manos del Señor. ¿Sabes qué? Todo nos puede llegar a afanar. De hecho, como seres humanos, lo normal es caer en el afán o la ansiedad, porque somos frágiles, somos débiles. Pero el Señor nos da esta herramienta. Exprésalo delante de Dios. ¿Cómo? En oración. En oración, no de cualquier manera, sino con súplica y con acción
de gracias. No venimos exigiendo a Dios como si mereciésemos algo. No venimos a Dios como el genio de la lámpara maravillosa para que nos conceda no 3 deseos, sino todos los deseos que tengamos. No, venimos con súplica, con ruego, porque sabemos ante quién venimos. Y sabemos que no merecemos nada. Y que si vamos a recibir algo, y si Él aún escucha nuestras oraciones, no es por nada en nosotros, sino es por Cristo. Y porque ahora nosotros estamos en Cristo, por su gracia y misericordia. Y hemos de expresarlo no solo con súplica, sino con acción de gracias. Aún en medio de la peor prueba, la mayor preocupación de cualquier persona, hemos de entender, tenemos motivos por los que agradecerle a Dios. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos. 1 Tesalonicenses 5:18 afirma, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esto ha de ser característico, porque tenemos motivos para estar agradecidos. Motivos espirituales y motivos materiales. Aún Él nos sostiene con vida y por eso podemos dar gracias al Señor, que Él es el que nos da la vida. ¿Cómo enfrentar la ansiedad? En primer lugar, exprésala a Dios en oración. Como afirma Juan Calvino, y cito, porque no estamos hechos de acero como para no ser tambaleados por las pruebas, pero esta es nuestra consolación, que podemos venir ante Dios y depositar a sus pies cualquier cosa que nos preocupa. Esa es nuestra confianza. En muchas ocasiones tenemos oportunidades para confiar en el Señor. Es una oportunidad para crecer en piedad, en semejanza a Cristo. Todos tenemos varias ocasiones en las que podemos dar testimonio de cómo el Señor nos ha sostenido, tal vez ante una preocupación vital y creciente. Yo recuerdo cuando vine por primera vez a estudiar al seminario, que a los 2 meses de estar en el seminario, no era este seminario, primero fui a otro, se me acabaron los ingresos, todos los ahorros, todo lo que tenía se acabó. Aún trabajando no me llegaba. Y mi oración fue esta, Señor, si tú quieres que siga aquí, pues provee de alguna manera y si no, pues me tengo que volver a mi país y tal vez pues no era tu voluntad que estuviera aquí más que estos 2 meses. Y fue una lucha constante. ¿Y sabéis en qué mes sucedió eso? En el mes en el que estamos, en febrero, el mes que tiene menos días. Así que cada día pasaba más rápido, el final del mes llegaba antes y yo ya estaba haciéndome a la idea de hacer las maletas y regresar a España de vuelta. Humanamente hablando no lo entendía. ¿Cómo es que me había traído hasta aquí para estudiar 2 meses y regresar? No tenía sentido y la verdad la preocupación empezó a embargarme y lo que me previno de caer en esa ansiedad que me controlase fue venir al Señor en oración por su gracia y misericordia. ¿Sabéis qué pasó? El Señor contestó, podía haber contestado de diversas maneras, en su gracia y misericordia contestó, un donante anónimo que aún a día de hoy no le conozco, pagó no solo por el mes que no podía pagar, sino por todos los meses de ese semestre que me quedaban. Gloria a Dios por ello. ¿Quiere decir esto que siempre que expresemos nuestras peticiones delante de Dios va a haber el final deseado por nosotros? No quiero que nadie me malentienda. Pasará lo que Dios quiera y eso es siempre lo mejor para cumplir su plan y su propósito, que va más allá de nosotros, que es para su honra y su gloria, y es para nuestro crecimiento espiritual y para ser instrumentos en sus manos para cumplir su plan para nuestra vida. Aún Cristo en su plena humanidad luchó con la preocupación. Ahí en el jardín de Getsemaní, cuando oró en Marcos 14:36, Padre,
para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa. Pero a continuación, ¿qué dijo? Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Confiar en el Señor siempre conlleva reconocer que su voluntad va a ser mejor que la mía. Aunque en ese momento no lo entienda, o aunque en ese momento me cree incertidumbre, o no sea lo que yo deseaba. Eso es lo que conlleva crecer en confianza en Dios. ¿Cómo enfrentar la ansiedad ante los avatares de la vida? Estamos viendo dos medios con los que apaciguar la ansiedad. El primer medio para apaciguar la ansiedad es expresa tus preocupaciones delante de Dios. Expresa tus preocupaciones delante de Dios. Ahora hay un segundo medio para no caer en la ansiedad ante los avatares de la vida y confiar en Dios en su lugar. Y lo encontramos en el versículo 7. Experimenta la paz de Dios. Experimenta la paz de Dios. Fijémonos lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Experimentar la paz de Dios es el segundo medio que apacigua nuestra ansiedad. ¿Cómo no angustiarnos? ¿Cómo no inquietarnos? ¿Cómo no llegar al punto del afán cuando experimentemos la paz de Dios que es sobrenatural? Eso es lo que dice el comienzo del versículo 7. Fíjate, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos definir esta paz de Dios? Bueno, en primer lugar hemos de diferenciarla de otra paz que Dios da. Esta paz, en este contexto, no es la misma a la que se refiere Romanos 5:1 cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes en Cristo ya tenemos paz para con Dios independientemente de cualquier circunstancia en nuestra vida. Los decretos que estaban en contra de nosotros han sido clavados en la cruz del Calvario. Ya no somos enemigos de Dios, sino ahora por su iniciativa y por su gracia somos hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Ahora estamos en paz con Dios por los méritos de Cristo. Ahora, la paz a la que se refiere aquí en el versículo 7 de Filipenses 4 es la que Dios nos da cuando venimos a Él en oración, expresando nuestras preocupaciones, confiando en Él con acción de gracias. Es el sosiego. Es la consecuencia y el resultado de orar, de expresar nuestras preocupaciones a Dios y descansar en Él en oración. Y esta paz solo la da Dios. Nadie más puede dar esta paz. Esta es una paz, dice el texto, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, es una paz sobrenatural. ¿Sabes qué? Tú no puedes experimentar esta paz por ti mismo. Ningún coetáneo, hombre común y corriente, como tú y como yo, puede dar esta paz a nadie. Solo Dios concede este tipo de paz que verdaderamente calma, consuela y reconforta aún en la peor de las preocupaciones. Es la paz que se describe como fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Es decir, solo un creyente verdadero en el cual mora el Espíritu Santo y Él es el que le controla por medio de estar saturado de la palabra de Dios, es que va a empezar a experimentar esta paz según venga a Él en oración. Es inexplicable, pero vivimos como creyentes esta confianza en Él en medio de la adversidad y la ansiedad. No es una paz que viene tras la tormenta o una paz que se firma al acabar la guerra. Esta paz es experimentada porque Dios la da de manera sobrenatural durante la tormenta y durante la guerra. Sin embargo, siempre que hay una crisis de cualquier tipo, ¿qué suele pasar? Encontramos a personas bien intencionadas que tratan de calmarse unos a otros con buenas palabras.
lo hacen con eslóganes, con mantras que son muy buenos para el marketing, pero que en realidad no van a dar paz a nadie, que solo Dios puede dar. Son solo placebos. Los gobiernos, cuando se enfrentan a una crisis, ¿qué dicen al pueblo para que nadie se preocupe demasiado y sobre todo no haya una revolución? No pasa nada. No os preocupéis. Vamos a hacer lo que haga falta, cuando haga falta y como haga falta. Esto lo han dicho muchos líderes políticos a lo largo de la historia. Y la verdad es que no hacen lo que prometen. Entonces la gente se preocupa aún más. Las personas comunes y corrientes utilizamos a veces expresiones con buenas intenciones. Y cuando una persona está en un problema, una preocupación, una prueba, te dicen, todo va a ir bien. ¿Has oído esto? A lo mejor lo has oído porque lo has dicho. No solo porque te lo han dicho, ¿verdad? Creo que todos en algún momento hemos dicho, todo va a ir bien. Cuando no sabemos qué decir, todo va a ir bien. Y yo pregunto, ¿cómo sabes que todo va a ir bien? No lo sabes. Estás dando falsas esperanzas. No sabemos si va a ir bien o mal. Solo Dios sabe cómo va a ir y siempre va a ir bien desde el punto de vista de Dios porque Él es más sabio que nosotros. No demos falsas expectativas, falsas esperanzas a la gente. No. O personas que vienen y te dicen, voy a estar siempre a tu lado. ¿De veras? ¿Vas a estar siempre a mi lado? No eres omnipresente. Y aun si tienes la mejor de las intenciones, todos vamos a fallar. ¿Nos acordamos de Pedro? Pedro tuvo esa buena intención, ¿verdad? Y que le dijo a Cristo, aunque todos se quería decir los otros discípulos, no era indefinido, aunque los otros 11 te dejen, yo, Pedro, que soy mejor que los otros 11, no te dejaré. Hay cierto orgullo en esas palabras. No, debemos de saber quiénes somos. Y Jesús le confronta y le dice, mira, Pedro, ¿sabes qué? Tú vas a negarme peor que los demás. Y lo vas a hacer antes de que cante el gallo. 3 veces tú me vas a haber negado, no solo una vez, ¿no? 3 veces. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque todos fallamos. No podemos dar falsas esperanzas, ni podemos ni debemos confiar ni en nosotros ni en los demás. Confiamos en Dios y Dios dice que cuando vienes a Él en oración te va a dar la paz que es sobrenatural. Esto es cierto y en esto podemos confiar porque podemos confiar que Dios cumple sus promesas. ¿Y qué va a hacer esta paz? Versículo 7. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué va a hacer esta paz sobrenatural? Guardar nuestros corazones y nuestras mentes. Esta paz, en primer lugar, dice el pasaje, nos va a guardar. Y el verbo que se utiliza para guardar, los receptores originales de la epístola lo veían cuando lo leían y era un verbo muy vívido. En aquella época era un término militar que significa proteger, guarnecer, montar guardia. ¿Qué está diciendo aquí? Su paz nos va a proteger como una guardia de centinelas protegen las puertas de una ciudad. Esta guardia no es una guardia cualquiera. Los filipenses estaban acostumbrados a ver a los soldados romanos, los mejores militares de la época, para los cuales se utilizaba este verbo de guardar la entrada de los lugares claves y estratégicos de una población en su tiempo. ¿Cuáles son los lugares claves y estratégicos que va a guardar la paz de Dios en esos momentos de preocupación? Nuestros corazones y nuestras mentes. Estos son los lugares estratégicos del ser humano. El corazón no es una referencia al órgano vital que bombea sangre a todo nuestro cuerpo, sino que es una referencia metafórica para hablar del hombre interior y concretamente se usa para hacer referencia al asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. ¿Qué está diciendo aquí? La paz sobrenatural de Dios va a guardar, va a proteger nuestras emociones y sentimientos, que es un punto clave y frágil en los momentos de preocupación, incertidumbre y dolor. No podemos fiarnos de nuestras emociones.
No podemos fiarnos de nuestros sentimientos. Nunca. Pero en los momentos de preocupación, menos aún. ¿Y qué hace la paz de Dios? Guarda nuestro hombre interior y nos va a proteger aún de nuestros propios sentimientos que no confían en el Señor en esos momentos. ¿Qué más va a hacer la paz de Dios? No solo guardará nuestros corazones, sino, segundo lugar estratégico en el hombre, nuestras mentes. No solo cómo sentimos, sino cómo pensamos. Aquí de nuevo, mente no se está refiriendo a que va a guardar el cerebro como el órgano del ser humano, sino los pensamientos que salen de esa mente. Dios, por medio de su palabra, por medio de la oración, por el Espíritu que está en nosotros, nos va a capacitar para pensar correctamente, según la palabra de Cristo habita abundantemente en nosotros. Nos va a capacitar para pensarlo mejor, como dice un poquito más adelante en el versículo 8. Nos va a capacitar para traer a nuestra mente lo que dice su palabra, quién es Dios, cuáles son sus promesas. Y esto es lo que va a hacer la paz de Dios, afianzada no en buenos deseos ni en buenas intenciones, sino en el carácter de Dios y en lo que su palabra afirma, según venimos a Él en oración, confiando solamente en Él. Hace un tiempo recibía un correo de un hermano que había estado hospitalizado por una enfermedad rara y seria. De hecho, en el tiempo que estuvo en el hospital hubo un momento que no sabía si iba a salir del hospital o si iban a encontrar curación para su enfermedad. Pero después de un tiempo, gracias a Dios, le dieron el alta. Y el correo que me envió no era tanto para compartir el alta, sino precisamente la paz de Dios que experimentó durante su hospitalización luchando contra esta enfermedad rara. Y me escribió, cito, doy gracias al Señor por este tiempo que me ha hecho experimentar su cuidado especial y me ha dado cada día las fuerzas y el ánimo que necesitaba porque ha sido muy duro. Pero créeme, hermano, he sentido siempre el consuelo y la paz del Señor. Solo Dios puede hacer esto. Es Dios quien nos da esta paz sobrenatural, que será el centinela que guardará nuestras emociones y pensamientos, aún en la mayor y más profunda preocupación humana, aún en la incertidumbre, aún en los problemas, aún cuando nos toque transitar por el valle de sombra de muerte, el Señor estará con nosotros y la paz del Señor nos guardará, sabiendo que Él va a cumplir su promesa y que finalmente, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, y eso es lo que anhelamos. ¿Cómo es posible esta realidad? No hemos acabado el pasaje, versículo 7. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El Dios Trino es el centinela de nuestros corazones y mentes. Su paz es solo una herramienta. El mejor ejército está guardando a sus hijos. La paz es de Dios Padre, la concede. La paz es fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y solo estando en Cristo Jesús, por su obra a nuestro favor, es posible experimentar esta paz. Solo en Cristo es posible experimentar paz. Sin Cristo, solo se va a experimentar ante los problemas de la vida desazón, ansiedad y desesperanza. Si estás en esta noche aquí y aún no te has arrepentido genuinamente de tus pecados y has reconocido que eres pecador contra Dios en primer lugar y principalmente, y aún no te has aferrado y te has abrazado a Cristo, Dios hecho hombre, que vivió la vida perfecta y justa en su plena humanidad, que nosotros somos incapaces sin dejar de ser Dios, pero que a su vez tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y allí pagó por todos nuestros pecados una vez y para siempre. Fue sepultado, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y un día volverá. Si aún no has confiado en este Cristo, esto es lo que necesitas. No necesitas
superar las preocupaciones o no tener afán. Tu principal preocupación es que todavía no has hecho la paz con Dios. Y todavía pende sobre ti el juicio divino, santo y justo de Dios. Y tienes por qué preocuparte, no solo en esta vida, sino por tu eternidad. Pero Dios, con su gran amor, en su gran misericordia, envió a Cristo Jesús, su Hijo, para pagar por nosotros y reconciliarnos con Él. Y en Cristo es que podemos ahora, como sus hijos, experimentar esta paz, aún en medio de la peor de las preocupaciones. Es uno de los beneficios espirituales que tenemos en Cristo. Hermanos, estamos echando mano de estas herramientas, estamos creciendo en piedad. Crecer en piedad no quiere decir que voy a tener menos problemas. No, eso no lo prometió el Señor. Es más, el Señor antes de partir le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué más les dijo? Pero no temáis, no teméis. Confiad, yo he vencido al mundo. En Cristo está nuestra esperanza. En Cristo está nuestra confianza. En Cristo está nuestra paz. Y mientras Cristo regrese o Él nos lleve a su presencia, confiamos en Él. Y confiamos en sus promesas, como en Mateo 6:31, cuando repite lo mismo. Por nada estéis afanosos, ni siquiera por las necesidades más básicas, qué comeremos, qué beberemos o en qué nos vestiremos. ¿Cómo vamos a poder no caer en la ansiedad? Expresa tus preocupaciones a Dios. Y como consecuencia de ello, experimentarás la sobrenatural paz de Dios. Ahora, esto no es una cosa de hacerlo una vez, sino que hay que ejercitarlo continuamente. Y en un día, muchas veces, más de una vez al día. Más de una vez en la parte del día, más de una vez en la hora del día, porque somos débiles. Pero por eso es que aún estamos más agradecidos, por la fortaleza que el Señor nos da y que en Él podemos confiar y descansar. Confiemos en Él, hermanos, y acudamos a Él. Él es el único que puede darnos el remedio verdadero para la ansiedad en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, reconocemos nuestra debilidad, nuestras luchas, nuestras preocupaciones que en muchas ocasiones nos embargan y aún podemos caer en la ansiedad cuando en lugar de alzar nuestros ojos y poner nuestra mirada en ti, Señor, nos fijamos solo en nosotros mismos, buscamos nuestras propias soluciones y nos centramos en nuestros problemas y nos sobrepreocupamos, en lugar de venir a ti en oración con confianza, expresando nuestras preocupaciones con confianza en que tú nos escuchas y que tú vas a cumplir tu plan perfecto para tu gloria, pero al mismo tiempo nos vas a proveer tu paz, Señor. Oramos que nos ayudes a crecer en nuestra confianza en ti, nuestra confianza en tu palabra, según crecemos en semejanza a Cristo, según crecemos en piedad, según el Espíritu controla más nuestras vidas, según la palabra de Cristo habita abundantemente en nuestros corazones, y que una muestra de ello, una manifestación, no va a ser que vamos a tener menos problemas necesariamente, sino que vamos a poder confiar en ti en medio de los problemas y vamos a poder experimentar tu paz. Y esto es un testimonio de lo que tú haces en nuestra vida para tu gloria, Señor. Ayúdanos a confiar en ti en medio de cualquier situación. Y hoy de una manera especial, Señor, que tú cuides y consueles a tu pueblo aquí presente, para que podamos seguir dándote la gloria y servirte hasta que Cristo regrese o nos lleves a tu presencia. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.